¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro conversatorio titulado Derechos Culturales, Modelos de Aplicación Práctica. Este espacio se realiza en el marco de la Conferencia Internacional Política Cultural y Desarrollo Sostenible, un diálogo global, una iniciativa que busca promover el intercambio entre la academia, el Estado y la sociedad civil, resaltando el papel de la cultura como pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Este conversatorio es muy importante porque marca nuestro primer acercamiento dentro de las actividades previas a la conferencia, cuyas fechas centrales serán los días 5, 6 y 7 en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de dar inicio, quiero dar unos pequeños mensajes. Van a poder realizar las consultas que puedan tener a lo largo de este conversatorio por el chat de Zoom. Vamos a estar leyéndolas en un espacio determinado en este evento. Y bueno, sin más, voy a dar inicio a este conversatorio, presentando primero al profesor Santiago Alfaro, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Sociedad, Cultura y Medios por la Universidad de Leeds, con estudio de posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como subgerente de Artes Escénicas e Industrias Culturales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú e investigador del Leeds Institute for Excellence Teaching de la Universidad de Leeds. También nos acompaña Pamela López. Ella es consultora e investigadora en gestión cultural con un Master en Arts Administration de Columbia University. Dirige la consultora Plus Gestión Cultural, donde impulsa proyectos con un enfoque teórico y práctico sobre movilidad artística, desarrollo de audiencias y planificación de artes escénicas, siempre vinculados a políticas culturales. Sin más que decir, profesor Alfaro, le doy el pase para que pueda iniciar este diálogo. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y con Pamela, que hemos coincidido en otros espacios también, donde se han discutido las políticas culturales y en esta nueva oportunidad estamos cruzando caminos para abordar los derechos culturales, que es una de las dimensiones, uno de los componentes centrales de las políticas culturales contemporáneas. Vamos a ver este concepto desde una revisión histórica y programática. Yo quisiera hacer un breve recuento, porque la idea es plantear algunos titulares y en base a eso después no solamente abarcar su aplicación práctica, que esa es la promesa que hemos hecho en este conversatorio, sino también tener un diálogo con Pamela, porque hay muchas cosas que se pueden ir profundizando a partir de casos, ¿no? En Chile, en Argentina, en Perú, en distintos países. Y bueno, parte de la ventaja de tener a Pamela aquí es que ella tiene una visión bastante integral del tema, ¿no? Vamos a ir abarcándolo de distintas componentes. Entonces yo ahora voy a exponer y también parte de mi exposición va a estar asociada a la conferencia. Vamos a dar un poco más de información sobre su naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, porque esta es una introducción, hay que tener presente el horizonte histórico, ¿no? Hace 200 años las repúblicas en América Latina se fundaron, se organizaron con la aspiración hacia la igualdad. O sea, ese fue el sueño republicano, ¿no? Uno lo puede encontrar en las distintas constituciones, ¿no? En el caso de Perú, en el artículo 23 de la Constitución de 1823, la primera, se indicaba que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie o ya castigue. Y se abolieron todos los empleos y los privilegios hereditarios. Bueno, ahora los privilegiados son los congresistas en el Perú, ¿no? Podríamos hablar mucho de eso. Entonces, esa promesa no se ha cumplido. Ha habido distintas oligarquías que la han evadido. Ahora son congresales, pero han sido históricamente también las que se basaron a partir de la propiedad de la tierra, por ejemplo. Y también en países como Uruguay se menciona algo similar. La idea, por lo menos original, fue que todas las personas sean iguales ante la ley. No se reconoce distinción entre ellas.
sino la de los talentos o de las virtudes, ¿no? Acá hay más una aspiración liberal, ¿no? De que cada uno debería valerse en base a su esfuerzo y no a las condiciones bajo las cuales puede estar restringiéndose sus libertades. La labor del Estado era liberar esas condiciones para que cada uno lleve a cabo sus proyectos de vida. Eso fue, digamos, el planteamiento con los cual se iniciaron nuestras repúblicas. Sin embargo, desde múltiples planos, lo podremos analizar desde el punto de vista económico, desde un punto de vista social y también desde un punto de vista cultural, ese sueño no se cumplió, ¿no? Las desigualdades se han ido reproduciendo a través de múltiples mecanismos, ¿no? Y uno de ellos fue el modelo de política cultural que surge en el siglo XIX, que buscó construir sociedades modernas, el ideal de una Europa, de parecernos a Europa. Y para eso se tenía que promover un tipo de arte. Por eso es que se fomentó el sistema de bellas artes, ¿no? Porque si hay bellas, hay feas artes, hay una jerarquía en su naturaleza, ¿no? El sistema de bellas artes es una invención del siglo XVIII, ¿no? Tal como lo hemos concebido, tal como las hemos concebido las artes, provienen de esa época fundacional y podríamos hacer una historia de cómo se construyeron los museos, los teatros, toda una serie de instituciones que ahora nos acompañan, que tienen un origen orientado a instruir a través de la producción estética. O sea, se quería crear un modelo ideal de ciudadano. Por eso es que en esas políticas culturales era permitido, era legítimo la censura, ¿no? Acá cito nada más un caso en el Perú, pero podríamos irnos a otros países, donde cuando se formularon los reglamentos de teatros, se establecía que el objeto principal de la censura buscaba que los dramas o otras piezas escénicas no falten el respeto a la religión del Estado, es decir, al catolicismo, a la moral y las buenas costumbres, al orden constituido y a familias y a personas determinadas. Entonces, muchas de las cosas que ahora vemos, oímos, leemos, eh, bajo este mandato estarían prohibidos, ¿no? Eh, pero ese fue algo absolutamente consensuado por las élites modernizadoras de nuestros países. Eso comenzó a cambiar cuando surgen los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, después del asesinato de millones de personas, de la creación de sistemas de exterminio. Y en ese momento la humanidad llega a un pacto en el que para poder sostener la paz y poder progresar, se requería tener unas aspiraciones, ¿no? Que estaban moralmente fundamentadas y a esas aspiraciones se le llamó derechos humanos, ¿no? Dentro de los derechos humanos, para que los ciudadanos se desarrollen, están los derechos civiles, como la libertad de expresión, los derechos políticos, elegir a tus representantes, los derechos económicos, sociales, y están también los culturales, ¿no? Que son derechos que han tenido quizás menos visibilidad y menos desarrollo incluso en instrumentos jurídicos, ¿no? Y que son los que ahora nos reúnen, ¿no? Entonces, el cambio se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es algo que ha sido progresivo. También podríamos hacer una historia, cómo se pasó de una política de democratización de la cultura, donde todavía se asumía que lo que el Estado debía promover era la cultura de las élites, de los blancos, de los ricos, y eso es lo que debía ser proyectado al resto de la sociedad, luego a los cuestionamientos que motivan la democracia cultural, ¿no? Que es de donde se retoman los derechos culturales. Y eso sucede en el año 82, especialmente con la Conferencia Intergubernamental de la UNESCO, eh, que, que, digamos, se organizó en México, ¿no? Y es ahí, y después ha habido otros momentos claves, la declaración de Friburgo, ¿no? La tercera cumbre intergubernamental de la UNESCO que se dio en Estocolmo en el año 98, ¿no? Fueron momentos claves en los que se fue dando forma a el universo de componentes que asumimos como derechos culturales. ¿Cuáles son esos?
Algunos son muy antiguos, que no se les llamaba derechos culturales, sino tenían como un apellido propio, ¿no? Por ejemplo, los derechos de autor, que vienen pues, en el caso del Estatuto de la Reina Ana, el copyright viene de 1710, que surge del mundo editorial. Los derechos de autor surgen en Francia también, tal como se conoce el famoso derecho continental. Entre ellos está la libertad artística, o sea, el derecho moral a crear y el derecho a tener una remuneración, ¿no? Luego el derecho a poder consumir una diversidad de expresiones. Y por supuesto, algo que ha demorado un poco más es el reconocimiento de derechos colectivos, a la identidad propia, los derechos a la lengua, por ejemplo, el derecho a la consulta previa es algo que se ha ido reconociendo en el año 89 a través de un instrumento jurídico, que es el Convenio 169 de la OIT. Entonces, eso se ha ido demorando, pero vean, 89, eso es algo muy reciente. Y por lo tanto, si es reciente, es frágil también. Y les doy una noticia que está sucediendo en estos momentos. 100 años de soledad ha sido prohibido en muchas escuelas norteamericanas. O sea, la censura ha retornado, ¿no? Después de, digamos, con fuerza por la emergencia de procesos de erosión democrática, por populismos, por derechas extremas, por izquierdas extremas también. Ahora están habiendo una serie de restricciones a la libertad de expresión, algo que era increíblemente impensable hace poco tiempo. Entonces, los derechos culturales, ¿qué significan? Y con eso voy acabando esta parte, ¿no? Primero significan una concepción del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano puede desarrollarse con libertad y puede cumplir sus proyectos de vida si también tiene libertades culturales. O sea, no es suficiente las libertades económicas, no son suficientes las libertades sociales y políticas, también se requiere que uno pueda crear y pueda consumir, pueda formar parte de una colectividad, ¿no? La verbalización que se dio es tomar parte en la vida cultural, ¿no? Ese fue el término que se utilizó. Pero también es una concepción de la cultura, o sea, es una concepción del ser humano, los derechos culturales, es una concepción de la cultura donde uno puede, la cultura no es, digamos, la capacidad que tienen las élites para poder apreciar las artes o crearlas, es una capacidad humana, o sea, todos los seres humanos podemos crear y compartir contenidos, significados, ¿no? Así como todos podemos tener potencialmente la capacidad del habla, igual podemos tener esa capacidad de significación. Y lo podemos utilizar para múltiples objetivos, con fines expresivos de representación por ejemplo, de la violencia, ¿no? De interpretaciones sobre el pasado, la memoria, pero también con fines económicos, con fines de transformación social, con intereses de poder conseguir que haya, por ejemplo, mayor conciencia medioambiental, ¿no? Y es algo que insiste, a mí me gusta esta diferenciación que hace Matarazzo, ¿no? La función de la cultura es una cosa y otra cosa los objetivos, hay múltiples objetivos, ¿no? Y bueno, también la concepción de los derechos culturales es una concepción de la democracia, ¿no? Por eso es que está asociado a la emergencia de la idea de una democracia cultural. Es decir, tomar parte en la vida cultural implica poder influir en las tomas de decisiones. O sea, poder participar en tu comunidad desde tus identidades, ¿no? Por eso es que se necesita tener una concepción más amplia de cultura, que eso está ligado a eso, ¿no? No solamente vinculado a las artes. Y de ahí la importancia que tuvo el Mundial 82, que tuvo una definición más antropológica, ¿no? Pero creo que los derechos culturales también tienen que estar vinculados al desarrollo sostenible y creo que ahí se completan. De ahí tenemos unas políticas culturales más integrales. Podemos discutir mucho sobre desarrollo sostenible, ahora no voy a profundizar porque no hay más tiempo, es algo introductorio nada más. Pero los derechos culturales y la exigibilidad que puede generar, creo que se complementa con una concepción del desarrollo, es decir, el desarrollo entendido como la ampliación de las opciones que tienen las personas para hacer y hacer lo que valoran en la vida, es decir, la concepción del desarrollo humano, ¿no? Entonces, en esa ampliación de opciones que uno tiene, requiere poder tener libertades para poder crear, consumir, formar parte de comunidades.
Ahora, los derechos culturales son un reto porque son, por un lado, un mandato ético, un valor que se ha expresado en normas jurídicas, en instrumentos jurídicos. También los derechos culturales y las políticas que se basan en ellos desarrollan una institucionalidad. Por ejemplo, tenemos a una relatora de los derechos humanos perdón, una relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, ¿no? Que es Shantaki, ¿no? Que siempre está en todos los foros, esperemos que nos acompañe a través de un video, por lo menos lo hemos invitado en esta conferencia, pero eso es parte de una institucionalidad, ¿no? Y así podríamos ir viendo otras expresiones. Los derechos culturales son un marco programático para entender la política y la gestión cultural y tienen también un reto operativo. Y es ahí, acá es donde nos vamos a detener. Por eso Pamela va a exponer más sobre eso y ahí vamos a dialogar al respecto. Yo solamente era necesario hacer eh, digamos, eh, este marcado de cancha, este marcado digamos, de ámbito, de línea, sobre el que vamos ahora a discutir, ¿no? Ahora, los derechos culturales, coyunturalmente, se han posicionado nuevamente en la opinión pública porque la UNESCO ha retomado el formato de las conferencias intergubernamentales, ¿no? Que se habían interrumpido desde el año 98, ¿no? Primero por iniciativa de México, fue una estrategia de la diplomacia mexicana en el año 2022, que se cumplían 40 años del Mundial del 82, entonces sí, lo hicieron, pero eso ha motivado a otro más en un momento en el que el gobierno español está, por ejemplo, desarrollando los derechos culturales a través de un planes, ¿no? Como el que se ha aprobado recientemente y es por eso España donde se ha realizado. Entonces, ¿qué se hace desde la academia? ¿No? Porque tenemos un proceso multilateral de discusión sobre los derechos culturales. Entonces, también se necesita que desde las universidades se pueda investigar sobre la concepción de los derechos culturales, de la democracia cultural y sobre su ejecución práctica, ¿no? Eh, ¿De qué manera los gobiernos los están llevando a cabo? ¿Se está utilizando como modelo o no? ¿Cuáles son los impactos de la cultura en, digamos, a nivel de la sociedad, de lo político, de lo económico? Todo eso requiere un levantamiento de nuevo conocimiento y que este nuevo conocimiento sea compartido. En ese marco es que la revista Cultural Trends, que es una de las más influyentes en política cultural, yo diría que es una de las dos más influyentes, ha ha propuesto hacer un formato de diálogo global con el interés de vincular distintas academias, porque ese nuevo conocimiento no circula de manera equitativa, ¿no? La Academia del Norte global suele concentrar mayor atención y no dialogar con el sur. Entonces, por eso es que se ha buscado romper ese cerco con este modelo y ya se hizo una primera conferencia en el año 2023 y la siguiente va a ser ahora en el 2000, perdón, ahora en la PUC, en el 2024, perdón, 25 en la Universidad en Lima. Antes fue en Santiago de Chile, esta es la fotografía que se realizó en la Universidad de Chile, ¿no? Y bueno, voy a hablar de la programación, pero después, porque yo creo que con esto es suficiente, como algo introductorio, no quiero que se alargue más. Eh, Vamos a ver cómo, desde lo práctico, qué retos, qué conexiones se puede tener con lo que está discutiéndose en la literatura académica. Entonces, a partir de lo que diga Pamela, yo voy a mostrar también la programación de la conferencia y contarles también qué discusiones, qué conceptos se están teniendo y qué van a poder encontrar en esa discusión en la que va a participar Pamela, porque va a estar en Lima como tallerista. Bueno, bienvenida Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Hola Santiago, hola a todas y todos los que están conectados y conectadas. Lo primero, muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de esta conversación, de este diálogo, que es como una antesala de lo que espero que ocurra después en Lima, cuando nos podamos ver, quizás todos los que estamos en este Zoom, me imagino, nos vamos a ir encontrando en distintos pasillos. Así que, si por favor escucharon
conversación que vamos a tener hoy y después me ven en Lima, deténganme y charlemos y tomémonos un café o compartamos para poder seguir este diálogo. Pero por ahora quiero darte las gracias por esta tremenda introducción que hiciste, genial, y me parece que es un buen marco para conversar, pero también este marco es gigante, ¿no? Es enorme. O Sí, sea, sí, sí. tenemos como que podríamos tomar la conversación desde cualquier punto de vista. Y hoy día planeamos o de alguna manera conversamos con Santiago antes de poder hacer de esta conversación, tal como dice su nombre, algo que vaya directamente al grano y que pueda poner un poco el debate en un lugar aterrizado que tenga que ver con nuestras prácticas culturales del día a día, ¿no? Y yo en particular, que soy además una persona amante y que vengo del palo de las artes escénicas, no puedo dejar de compartirlo desde ahí. Entonces quiero decir que toda mi construcción, ¿cierto? Y mi bagaje, no solamente teórico, sino que también práctico sobre este tema, proviene muchas veces del mundo y del campo cultural y desde el lugar del teatro y del sector de las escénicas, que es donde más me he desarrollado y me he podido, digamos, especializar en estos últimos años. Y algo nombraste, Santiago, como hacia el final, pero lo quiero recalcar porque a mí me gusta mucho esto que ocurrió en España, ¿no? Que justamente yo lo tenía acá en mi mano para hacer un pequeño, entrar desde acá tal vez, y desde la idea del plan de derechos culturales que el gobierno español, ¿cierto?, lanza este año o a fines del año pasado, no solamente lanza este plan, sino que lanza una Dirección General de Derechos Culturales, que está presidida por Yasmín Beirac, que es una mujer brillante y que además nos va a estar acompañando en Lima, según tengo entendido, así que Sí, así no se es, la pierdan. así es. Pero lo que me gusta de esto no solamente es que resolvemos varias cosas con este documento que nos permiten entrar a la charla y a la discusión. La primera de ellas es que nos permite mirar el problema de la cultura o el tema de los derechos culturales como un problema ya institucionalizado, ¿no? Un problema que entra en la conversación y en el debate público o de las políticas públicas. O sea, vale decir, ya pasa un poco del bagaje o de solamente tanto el factor académico, ¿cierto? Y pasa Ujú, de la ujú, idea de ujú. una, como tal vez nosotros mucho en la academia somos muy buenos para la idea del diagnóstico, ¿cierto? Y pasamos del diagnóstico a algo muy estratégico, muy concreto, le ponemos un plan, ¿no? Y me encanta la palabra plan porque para mí tiene que ver con el marco de la gestión cultural, tiene que ver con el marco de la administración de la cultura, ¿cierto? Y también tiene que ver con el marco del futuro, o de lograr poner el énfasis sobre una proyección, ¿cierto? Sobre un deseo, pero por sobre todo sobre un plan de trabajo que, como todo planificación, implica que también nosotros vamos a tener el desafío de las métricas, ¿no? Y que vamos a tener el desafío de cumplirlo o no cumplirlo, o de medirlo o no medirlo. Entonces, nos pone en una tensión, nos pone en una disputa, ¿cierto? Interesante, porque nos da una corresponsabilidad, no solamente como académicos, como artistas, como administradores culturales, como públicos, como audiencia, como participantes de la cultura, de poder hacer carne y de poder hacer el ejercicio concreto de pensar cómo desarrollamos y trabajamos el concepto de los derechos culturales de una manera activa. Eh, y bueno, yo dije que iba a entrar a través del teatro, y me gustaría mucho entrar desde un lugar en donde no tenemos el tiempo en esta charla para presentarnos cada uno y saber de dónde venimos ni quiénes somos. Lo pueden ir dejando en el chat si ustedes lo desean. Pero hay algo que estoy segura que todos hemos sido alguna vez y todos hemos sido participantes de la cultura, ¿ya? Desde algún lugar. Todos hemos sido público de algo, todos hemos sido consumidor de cultura en algún momento, todos hemos sido participantes, más pasivos, más activos, ¿cierto? Eh, Desarrolladores de cultura, pero todos hemos estado en el lugar activo, ¿cierto?, de poder modelar el ejercicio de la cultura desde un lugar que implica la praxis, pero que también implica como un intercambio simbólico y material activo, ¿no? Y por ende es un lugar que a todos y a todas nos es conocido, y por ende, independiente de cómo se desarrolle, es un lugar del cual hoy día me gustaría como usar tal vez como un punto de partida para que estrecháramos ideas claves respecto a cómo se participa en la vida cultural, cómo se accede, ¿cierto? La palabra acceso, que también es una palabra tan tabú, ¿no? Tan marcada de tantas cosas. Eh, y quiero hablar desde tratar de, quiero hacer un ejercicio en donde quiero tratar de mezclar
un poquito dos paradigmas que yo tengo la sensación, Santiago, que en este último tiempo han estado como hablándose siempre el uno o el otro, que es el de la democracia cultural y el de la democratización, ¿no? Ujú, Eh, y siento un poco que las charlas que hemos escuchado y en múltiples conversatorios donde hemos estado y todo, a mí me da la sensación de que hay como una pugna implícita, ¿no? Entre esos dos conceptos que siempre tensiona y que siempre aparece, eh, porque de alguna forma nuestra práctica y nuestra vida cultural ha estado muchas veces de alguna forma confundiendo la idea del acceso a la cultura con la idea del consumo cultural, ¿no? ujú, ujú. Y muchas veces hemos estado confundiéndolo porque son los estados los que en muchas ocasiones han utilizado la cultura de masa, ¿cierto? Como una forma de vincular las instituciones públicas al fomento de la creación de un mercado. Y como todo esto siempre estaba un poco mezclado en nuestro paradigma, a mí me gustaría también hablar de cómo el ejercicio de ser audiencias y de ser públicos hoy día y de apropiarnos desde ese lugar como participantes culturales implica hoy día un desafío diferente al que nos implicaba ser públicos tal vez hace 10 años atrás. Y también para las organizaciones y las orgánicas culturales, pensar en la política de los públicos bajo el alero del concepto de los derechos culturales también implica desafíos diferentes. Porque ya no se trata solamente de el commodity de asistir a una función escénica, ya no se trata solamente en la idea de vender un ticket, ya no se trata solamente de la idea y la noción de completar un aforo de una sala, sino que hoy día los paradigmas del trabajo que las instituciones culturales tenemos de cara y frente a los espectadores es mucho más profunda y contiene aspectos mucho más simbólicos, pero al mismo tiempo muy pragmáticos y muy prácticos. Entonces, me gustaría ver si podemos entrar desde ahí, si puedo como dar algunos ejemplos, tal vez, que hablen desde ese lugar. Ujú. Sí, Eh, correcto. Y uno de ellos, obviamente, tú ya lo nombraste, ¿no? La programación, ¿cierto? Es como algo que es una antesala súper relevante y súper importante al concepto de la participación y el acceso, ¿no? Nosotros participamos y accedemos de una programación o co-creamos una programación, ¿cierto? O somos agentes que de alguna manera entretejen un entramado social a partir de un contenido cultural, a partir de un estado programático, ¿cierto? A partir de una oferta cultural. Eh, y eso es tremendamente interesante porque de alguna forma la programación es un reflejo, ¿cierto? Y es una vitrina que nos permite también no solamente entender las expresiones culturales, los lenguajes, ¿cierto? Los preceptos de libertad o de censura, en algunos casos, eh, y en fin, una serie de otros contenidos. Y cuando hablamos de programación, también creo que es muy importante hablar de la censura, Santiago, no solamente de la censura visible, que tal vez como el ejemplo que tú das de quitemos 100 años de soledad, ¿cierto? De las lecturas, no sé, obligatorias. No solamente pasa con 100 años de soledad, pasa con Isabel Allende también, que está en el mismo grupo de autores. Hay muchos autores que están hoy día siendo parte, ¿cierto?, de la misma decanonización, ¿cierto?, de contenidos respecto a ciertas estructuras políticas un poco más agresivas sobre la censura, pero también existen otras modalidades de censura que son un poco más solapadas y que son un poco más simbólicas. Y a veces hay censuras que son estructurales, a veces hay censuras que son económicas o financieras, y a veces hay otro tipo de brechas, ¿cierto?, que impiden, ¿cierto?, o que de alguna manera merman el vínculo de la programación y de los contenidos con las posibilidades de acceso y de fomento y desarrollo de una comunidad específica de cara a la participación cultural. Eh, y es por eso que la noción de ser público, desde donde más o menos yo la veo, tiene que ver con la noción de ser de alguna manera activistas. Y activistas culturales que debemos ejercer nuestro derecho a participar, por supuesto, que tenemos que ejercer nuestro derecho a acceder a contenidos. Creo, y a mí me parece que el momento más crítico que pudimos vivir todos y quizás de una manera más igualitaria fue el momento de la pandemia, ¿no? Donde siento que ese como shutdown fue para todos por igual, ¿cierto? Eh, Sin embargo, eh, pasaba, por ejemplo, durante la pandemia, que el momento de la digitalidad
En el momento de la pandemia yo estaba en la digitalidad trabajando en un centro cultural en Chile, que era el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, y como todos los espacios culturales nos volcamos a una programación digital. Y era hermoso observar y mirar cómo teníamos la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de repensar un espacio programático digital que de alguna manera no tenía barreras geográficas, ¿ya? O sea, podía llegar a todos los lugares y los rincones, en este caso de Chile o de Latinoamérica o de donde fuera, que alguien estuviera conectado o que quisiera ser partícipe, eh, de igual forma, sin ningún tipo de brecha o de merma, salvo por supuesto las mermas y las brechas tecnológicas, ¿no? Que sabemos que todavía preexisten y que perseveran en que en algunas localidades el Internet era más sencillo, en otros más difícil. Pero la barrera geográfica de alguna manera se rompe. Y era muy hermoso darse cuenta entonces cómo hay etapas en esos modelos de participación y acceso que están mucho más allá de las barreras más concretas que muchas veces pensamos, por muchos años pensamos, por ejemplo, que el dinero era una gran barrera de entrada. Hoy día sabemos que no, porque sabemos que la mayoría de los estudios dan cuenta que el dinero no es la principal barrera de entrada a la participación cultural. Eh, pero sabemos lo importante es que, por ejemplo, hay infraestructura cultural óptima y de una mínima calidad en todos los lugares, en todas las localidades, para que las personas puedan dar uso, apropiarse, asistir de ese espacio, habitarlo, ocuparlo, hacerlo parte de su comunidad. Eh, Sabemos lo importante en el plano de los contenidos, no es solamente que haya un lugar, sino que también existan modelos de participación de una comunidad de cara a esos espacios o centros culturales. Hoy día los públicos ya no son públicos que solamente asisten a un espacio y se sientan a ver una obra, sino que son públicos que también exigen y son públicos activistas que quieren participar de la co-creación de esos contenidos, quieren hacer parte de entender y de depositar su opinión en ese repertorio, quieren verse reflejados en ese espejo social que es muchas veces el teatro, la danza o las prácticas culturales, ¿cierto? Las prácticas masivas culturales. Eh, Hoy día los espacios culturales, por ende, también son lugares y espacios que tienen que pensar en cómo romper ciertas barreras históricas respecto a la participación cultural que se entremezclan con otras necesidades y realidades sociales, que en algunos momentos nos parecieron más apartadas de la cultura, pero que hoy día están intrínsecamente relacionadas. Voy a dar algunos ejemplos. La barrera del género. Eh, Cómo los espacios culturales hoy día se han tenido que echar al hombro, ¿cierto? El desafío de incorporar la participación, por ejemplo, de mujeres, no solamente en los espacios creativos, en los espacios de decisiones, sino que también en los espacios del público, porque hay mujeres que no asisten o no participan porque son mujeres que cuidan, ¿cierto? Que están en casa, que están cuidando a personas mayores, que están cuidando a sus hijos, etcétera. Entonces, hoy día existen espacios culturales que tienen, por ejemplo, guarderías, ¿cierto? Para poder hacerse cargo de esas barreras. Eh, Otra identidad que tiene que ver mucho también con este cruce, ¿cierto? Que podemos dar otros y miles de ejemplos y millones y que quizás no son más conocidos porque se ha conversado mucho más de eso, tiene que ver con eh, el acceso, el derecho y la participación para personas en situación de discapacidad. Eh, y ahí el desafío es permanente y es un desafío de contenidos y de facto, que no solamente se trata de poner una rampa o que no solamente se trata de una vez en el año tengo una función que es con lengua de señas para que las personas sordas puedan venir. No, yo tengo que tratar de llegar a un esquema, o hoy día los espacios culturales están preocupados de llegar a esquemas de repertorio programático que precisamente impliquen evidentes cambios estructurales en sus programaciones y que permitan que esa oferta sea más bien una oferta permanente, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que las personas que tienen una determinada discapacidad puedan hacerse partícipes, no solamente de asistir, sino que también de crear, ¿cierto? Eh, la idea del campo simbólico del lenguaje en muchos de nuestros países, el desafío de la migración, el desafío de la migración no es solamente un desafío de construcción cultural, y sabemos que la cultura es un eje potencial de democracia y de hacer convivir, ¿cierto?, estas identidades. Eh, pero, por ejemplo, en muchos casos la migración para muchos países tiene una implicancia también que accede a otras barreras como las idiomáticas. No sé cuál es el caso de Perú, por ejemplo, pero en el caso de Chile hay una alta población migrante
que viene de Haití, y por ende el lenguaje, el idioma, ¿cierto? Es distinto, o sea, ya no es solamente la migración latina, en donde por lo menos en la lengua, ¿cierto? Todavía hace parte de una misma co-construcción simbólica. Y por último, ya para poder cerrar con otra, estoy como tirando varias líneas, a ver si después, Santiago, las podemos tomar en conversación o podemos tomar preguntas que hayan por ahí también del público. Pero por último, también a mí me parece que el desafío de incorporar un paradigma de los derechos culturales en el plano de la cultura y de los espacios que se dedican al desarrollo cultural tiene que ver con un gran cambio insoslayable que se viene en el formato de las métricas. Eh, y tomo y termino con una pregunta que tú cerraste haciendo también. Tú dijiste, eh, ¿cuáles son los nuevos impactos? ¿No? ¿Cuáles son los impactos que nos deja, ¿cierto? Esta mirada, ¿cierto? Del campo de los derechos culturales. Eh, y yo también me pregunto, más allá de cuáles son esos nuevos impactos que nos vamos a nosotros poner, ¿cierto? Y cuáles son esas nuevas varas sobre las cuales vamos a medir nuestro quehacer como gestores y gestoras culturales, más allá de solamente leer libros, ir a charlas y encontrarnos y debatir sobre esto. Yo me pregunto también cuáles son los nuevos parámetros sobre los cuales vamos a estar midiendo esto, eh, que van a sobrepasar el desafío de medir eh, cuál es la asistencia a la sala, cuál es el porcentaje de ocupación, cuál es el número de la venta de tickets, o cuánta gente vino a mi actividad, o cuánta gente no vino, o cuánta gente puso like en mi red social a mi flyer. Eh, Vamos a tener que realmente pensar y estructurar un nuevo modelo para también parametrizar esto, ¿no? Yo soy una convencida y yo sé que aquí puedo tener muchos detractores porque hay gente que eh, de alguna forma eh, valida, ¿cierto?, las experiencias desde distintos puntos de vista, pero yo soy una convencida de los datos como un lugar de gestión. Para mí la gestión cultural se trata de poder gestionar cambios, ¿no? Y gestionar estos cambios para mí también está motivado por tener una mirada de un punto de partida y un punto de llegada, o sea, vale decir, una noción de un impacto, ¿cierto? Eh, y nada, creo que también uno de los grandes desafíos va a tener que ver con eso. Y cierro solamente para que abramos la conversación diciendo que más sobre esta reflexión que hemos estado haciendo sobre los públicos, sobre la idea de ser un espectador o un participante o un consumidor o como queramos llamarnos o como nos sintamos convocados y de ser un participante activo, tiene que ver también un poco con una actividad que voy a estar haciendo el día del Congreso, el día viernes 7 por la mañana, así que aprovecho de pasar la voz para que queden todos y todas invitados, que es un taller donde hacemos una co-construcción participativa de un manifiesto sobre derechos, sobre los derechos culturales y ser públicos, que es un ejercicio que partimos en Mondiacult, que lo hacemos también como Adcultura, que es una asociación gremial de gestores y gestoras culturales, de la cual hago parte acá en Santiago de Chile. Eh, y bueno, quedan súper invitados porque me parece que ese es un espacio donde desarrollamos bastantes estas líneas y estos ejes y tenemos también la posibilidad de escucharles a ustedes y de coescribir un manifiesto activo respecto a este campo de conversación. Ujú. Creo que Muy eso como bien, que gracias. Sí, hace sí, una gracias, bajada, no Pamela. sé si eso hace una bajada práctica o más pragmática de... Ahora las vamos a atar con, además, el diálogo que se está motivando con las preguntas, porque yo quisiera relacionarlas a ellas. Pero primero, lo Súper, que estás diciendo, primero hay que situarnos en un cuestionamiento que se ha hecho al modelo del acceso promovido por la democratización de la cultura. ¿No? así es, El concepto de acceso se hizo muy popular en los años 60, aunque tiene sus antecedentes en muchos países, no, no es un tema, a veces se cuenta la historia de las políticas culturales de una visión eurocéntrica, ¿no? Como que todo nació en el Ministerio de Cultura francés. Entonces yo les doy un ejemplo en el Perú de democratización de la cultura, ¿no? Que es
la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 38 en un gobierno militar que estaba sufriendo la presión por parte de movimientos sociales liderados por el partido aprista, ¿no? Y para oxigenar un poco la sociedad, por un lado aceptó seguir el modelo europeo, ¿no? De tener una orquesta sinfónica, que ese era lo culto, ¿no? Pero también decidió hacer una infraestructura, que es la concha acústica del campo de Marte, para que la orquesta sinfónica pueda ser apreciada por obreros, por militares, por artesanos, ¿no? O sea, por las clases socioeconómicas menos privilegiadas. Esa es la base de la idea de la democratización de la cultura. Es decir, la cultura se reduce a lo que el Estado considera que es válido, valioso de ser promovido, y normalmente es la cultura europea, digámoslo, como la base sinfónica. Y la labor del Estado es llevar cultura a la población. Por eso se construyen equipamientos, infraestructuras, ¿no? Entonces, eso ha sido muy cuestionado desde los derechos culturales porque, ojo, todos producimos cultura. Hay Entonces, sí, algo, hay ¿no? algo muy lindo que dice Stephen Hadley en uno de sus libros, que también va a estar presente en la conferencia, o en una de sus charlas, creo, él siempre parte diciendo, esta idea de la democratización de la cultura presupone que la cultura en sí misma ya no es democrática y que nosotros tenemos el deber de democratizarla, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, y no nosotros, el Estado, porque la democratización pone al Estado en el centro. Los derechos culturales cambian el eje. No, el centro está en el ciudadano, en las personas que son los que producen la cultura. Entonces, la labor del Estado es generar condiciones para que todos produzcan con libertad. Pero eso puede pasar no porque el Estado me lleve un elenco de ballet, ¿no? O incluso folclórico, sino porque facilite que yo como organización comunitaria, porque como me pasó en Bogotá, para ya no hablar de Perú hace poco, ¿no? Donde había un pintor que en su comunidad hacía talleres para que los niños sean más conscientes del medio ambiente. Entonces vinculaba su producción plástica con la promoción del modelo medioambiental, ¿no? Entonces, esa es una persona que está dedicando, dando su tiempo y está aportando y está teniendo un efecto social que puede estar generando, por ejemplo, una mayor capacidad de confianza en esos niños, en sí mismos, porque están produciendo algo valioso que otros van a reconocer. Entonces, están generando un bien común sin inversión del Estado, ¿no? Entonces, que el Estado apoye a esas organizaciones comunitarias es algo justo y necesario porque amplía libertades y no tiene que llevarles cultura porque las personas ya están creando cultura. Entonces, el modelo es otro, por eso no estamos hablando de la democratización, sino de la democracia cultural cuando nos hacemos referencia a los derechos culturales. Eso es, por un lado, para que se entienda a partir de lo que Pamela ha planteado. La otra cosa que ha planteado Pamela es que no solamente somos consumidores pasivos, porque esa era otra concepción de la democratización, ¿no? Por eso es que el Estado te llevaba cultura, te llevaba producciones, ¿no? A que uno se sentara a ver lo Eh, que llegaba, claro. em, lo que llegaba, efectivamente. Entonces, no solamente somos consumidores, somos participantes, creamos, haciendo literatura o música en nuestros barrios, ¿no? Desde la cultura andina, porque acá pregunta por qué se desprecia la cultura andina. Efectivamente, este modelo de democratización también relegó la cultura andina, porque no le dio un espacio de reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Eh, pero pasa también porque no son solamente consumidores, son participantes. Y si son consumidores, si son públicos, creo que lo que ha dicho Pamela, estoy tratando de retomar las cosas, los elementos, Sí, sí, esos sí. públicos tienen que ser participantes, o sea, son personas activas que llevan cultura, tienen su propia cultura, no es que un proyecto de gestión cultural está uno llevándole algo solamente. Y este es el paradigma muy tradicional de la mediación artística, ¿no? De que tú tienes el conocimiento y lo que tienes que hacer es que la gente lo comprenda, ¿no? Entonces por eso se hacen conversatorios donde el director de teatro o de cine cuenta lo que significa la película. Oye, pero las personas tienen sus propias interpretaciones de las películas.
del teatro, o tienen sus experiencias propias. Entonces, ¿cómo retomamos la cultura del público y la conectamos con lo que nosotros como gestores culturales estamos ofreciendo? Entonces, ese escenario de co-creación, eso es propio del modelo de democracia cultural. Entonces, eso por eso nos lleva a un modelo aplicativo, ¿no? Sí, Pamela. Así es. Lo que pasa es que a mí me parece que como que me gustaría, y no sé cómo, tal vez algo que todavía tengo en la cabeza de cómo quebramos la idea de la democracia y la democratización y encontramos un tercer modelo, ¿no? Que de alguna manera haga convivir estas dos como miradas y acciones. Y se me ocurren ejemplos súper concretos tal vez donde, y por eso me gusta el ejemplo de los centros culturales, porque los centros culturales son espacios a veces súper institucionalizados en donde por mucho tiempo son espacios que actuaron como espacios de democratización cultural, por 100%, como cajas programáticas, ¿cierto?, de contenidos profesionales, y que hoy han tenido que ver una gestión de cambio muy radical respecto a estos nuevos paradigmas, como los que tú estás comentando, Santiago. Y hay una pregunta por ahí de, creo que Edson, que habla de las métricas, ¿no? De cómo Sí, medir ese es siempre, otro elemento, efectivamente. exacto. Y quiero darles un tip, porque, bueno, no tengo acá una presentación ni nada, pero yo me imagino que ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar, de un lugar que a mí me parecía que estaba haciendo un muy bonito trabajo en esa relación y que estaba haciendo un muy buen caso, estudio, que lamentablemente se desmanteló después del gobierno de Trump, y que justamente es el Kennedy Center. El Kennedy Center, que ocupaba un espacio muy importante, ¿cierto?, en Estados Unidos como un espacio público, público desde el entendido de cómo los norteamericanos entienden lo público también, pero público al fin y al cabo, en esa concepción, tenía un director que se llamaba Mark Bamuthi Joseph. No sé si recuerdas, Santiago, creo que en alguna vez lo escuchaste también en IFACA, en alguna de las conferencias. Eh, y Mark estaba convocado a tener un espacio súper relevante de programación e impacto social, se llamaba el programa. Y de alguna forma es muy interesante porque una de sus lemas, ¿cierto? Era que, y aquí lo tengo anotado, lo estaba buscando, decía, no medimos resultados, sino que cultivamos transformaciones. Y tenían todo un esquema metodológico, ¿cierto? De cómo medir y de cómo documentar cómo eran estos cambios en las relaciones, en la percepción y en la pertenencia de las personas que participaban del espacio cultural. Y era un modelo, bueno, muy interesante, con mucha profundidad, con mucho desarrollo, que iba más allá de solamente las métricas económicas o de asistencia o los datos súper cuantitativos, ¿cierto? A los que estamos acostumbrados, y realmente planteaba otro tipo de indicadores y otros espacios eh, relevantes, ¿cierto?, de conversación. A ver, creo que el tema de la métrica es central porque en el modelo tradicional de la gestión cultural, desde la democratización de la cultura, uno debe Ujú, fomentar el acceso, ¿no? Por ejemplo, un centro cultural universitario, discutamos el centro cultural de la PUC, ¿no? ujú, Debe llevar el teatro culto, ¿no? Porque es de calidad, ¿no? Porque también estaba muy asociada la democratización con la idea, con una idea de ese tipo. Ahora, ¿y cómo pensamos los públicos? Es decir, si no tenemos métricas, ¿qué pasa si tú llevas un espectáculo entendido de calidad, pero solamente van blancos, hombres de clase media o alta, ¿no? ¿Cuál es tu impacto? Pues, ¿a quiénes digamos, dando un servicio? Entonces, por eso necesitas conocer al público, hacer estudios de público, investigaciones que te permitan conocerlas desde un punto de vista cuantitativo, estadístico, pero también cualitativo. ¿Qué cosas están interpretando? ¿Qué barreras tienen? ¿No? Porque hay distintas. Los jóvenes, por ejemplo, tienen barreras muy particulares. Les doy un ejemplo, ¿no? Que lo he escuchado en México. Porque en teatro, como ha bajado un poco la asistencia, algunos han querido cambiar los horarios del teatro, de pasarlos a más tarde, ¿no? A las 9, ¿no? Pero por lo que veo, los jóvenes prefieren espectáculos más temprano, porque si empiezan más tarde, cuando termina la función, no hay transporte público. Entonces, ah, y hay más inseguridad.
Entonces, si uno no piensa desde el público y no envasado en evidencia, claro, uno puede decir, ya voy a decidir, mi estrategia va a ser para atraer más público, ponerlo más tarde y eso va a hacer que vayan menos jóvenes. Entonces, por eso se necesitan esas métricas y creo que para Ricardo, que está preguntando, los indicadores de cultura 2030 son muy grandes, son muy gruesos, son PBI que bueno, no son solamente económicos, para decirlos, no, no hay que, hay que reconocerlo, pero son súper grandes. Sí se Mm. necesita adecuar las métricas a nivel nacional, adecuar las métricas para los proyectos de gestión cultural, ¿no? Y yo lo que le quería mostrar, o contar, porque no sé si lo voy a poder mostrar ahorita, pero es que van a haber mesas en la conferencia que se va a discutir sobre cuál es el sentido, el valor de la cultura y también cómo se va a medir. Entonces, un par de ejemplos, digo, para que vean, este es el programa que tenemos del evento. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, va a haber una mesa, acá se ha hablado de Stephen Hatley, ¿no? Que Ujú. va a estar presente. Se va a presentar un libro del diálogo global del 2023, de 7 a 8. Eso va a ser fuera de la universidad, pero va a haber una mesa que es repensando el valor de la cultura, equidad, sostenibilidad e impacto, por ejemplo, que se ha preguntado. Y una de las que va a estar ahí como moderadora es Eleonora Belfior, que es la investigadora que ha aportado a darle un sentido al concepto de impacto social de la cultura, ¿no? Y también va a estar Paul Crosby, que es un economista de la cultura, va a analizar festivales de literatura. De la Universidad de Columbia también van a mostrar los temas del reto de la equidad, porque si no hay evidencia, no hay data, no hay métricas, de repente no puedes identificar las desigualdades que se reproducen a la hora de ofrecer un servicio, ¿no? Y No te, sabes. te quiero decir que también está, ojo, está Patrick Towell, que Correcto. también lo quiero súper recomendar porque él lanzó este año, hace muy pocos meses atrás, uno de los primeros estudios que se hicieron en el Reino Unido respecto a financiamiento del mundo privado a la cultura. Lanzó un reporte económico que está muy interesante, así que nada, me parece un excelente panel. Quería reforzar eso y Ese que es un panel tremendo, o sí, sea, de sí, primer nivel. total, que nosotros estamos como muy familiarizados con estos nombres porque nos toca leerlos mucho, pero para personas que tal vez no están tan familiarizados, solo la recomendación que no se los vayan a perder porque son expertos internacionales y me parece que es un lujo poder tenerlos a todos juntos en un mismo lugar, en un mismo territorio, en un mismo momento. Em, Ya eso es un poco extraordinario. Sí. Así es extraordinario. Bueno, y en la mesa anterior vamos a estar también hablando de metodologías, de medición. Por ejemplo, Piero Forilazo y Natalia Elías de Perú han hecho unos estudios donde han identificado dónde están los equipamientos culturales y se dan cuenta que el equipamiento cultural más extendido que hay en Lima son los espacios públicos, las plazas, donde los jóvenes hacen danzas tradicionales de folclore, no son los centros culturales. ¿No? Entonces, los derechos culturales nos llevan a este tipo de reflexiones y es lo que motivó también que se creen los puntos de cultura, porque la lógica del gobierno brasilero fue ya no construir grandes edificios, sino darle recursos a que cada grupo comunitario pueda ofrecer los servicios en su territorio, ¿no? No sé si quieras comentar algo sobre eso. No, no, sí, es un gran proyecto de Celio Turiño, ¿no? Un pensador y gestor comunitario brasilero. Y también, bueno, no conozco la realidad en Perú, pero en Chile es un proyecto que se implementó en este último gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, eh, con súper buenos resultados. La idea de los puntos de cultura acá ha sido un programa que ha crecido y se ha fortalecido mucho también y con bastante identidad en el último momento. Eh, pero también por sobre todo, yo creo, tú lo nombraste un poco al inicio, Santiago, pero algo que apareció también mucho en Mondiacult, ¿no? En este mes pasado, en Barcelona, tiene que ver con esta idea y esta noción de, y a mí me gustaría como también dejar esa mirada, y es como, ¿cómo nosotros nos podemos hacer corresponsables del ejercicio de los derechos culturales? ¿Cómo sabemos que evidentemente detrás de esto hay poderes fácticos que tienen que darse, ¿cierto? Y que provienen en muchas ocasiones de recursos o herramientas del Estado.
en muchos casos va a inmiscuir a recursos y herramientas de privados, ¿cierto? Campos legislativos, etcétera, políticas públicas, pero también cómo somos nosotros personas, activistas, que podamos lograr ser no solamente ser garantes, ¿cierto? De un ejercicio pleno de la idea y de la noción de nuestros derechos culturales en el plano de la vida cultural, ¿cierto? Y no solo de la vida artística, sino que de la vida artística y de la vida cultural, como incluso pudiendo como segmentar esos dos espacios. Eh, Hay una nueva mesa que se ha conformado recientemente que busca contar la experiencia del Laboratorio Nómadas, que es un Ujú, grupo de gestores culturales, investigadores de América Latina, que a raíz de la organización del Mundiacult 2025 han formulado un manifiesto, ¿no? Que van a presentar en esta conferencia. Y para eso nos va a acompañar Rubens Bayardo, uno de los grandes investigadores argentinos, Gloria Lescano, que es historia cultural peruana, y va a estar la misma Yasmín Beirá que tú has citado. Y ahí van a contar eso, cómo esa es una forma de participar, de incidir en este caso, la discusión multilateral, o también incidir en las políticas culturales, incidir en nuestros centros culturales, en nuestras bibliotecas comunitarias. O sea, es también los derechos culturales nos llevan efectivamente a volvernos activistas. Tenemos que asumir una responsabilidad, ¿no? Sobre el destino de nuestra cultura, ¿no? Interviniendo, ¿no? Creo que va por ahí. los derechos y los deberes culturales. Ese es el próximo panel. Así es, así es. Los derechos, el ejercicio de los derechos te lleva a deberes, ¿no? A la Muy pregunta del bien. deber, exacto. Así Así es, es. bueno, eso es lo que nos preguntaron. Después nos han preguntado, no sé si quieras tú intervenir en algo, porque están diciendo que en la discusión debemos incorporar el concepto de colonialidad, ¿no? O también están preguntándonos cómo concebir la cultura desde el buen vivir. No sé si quieras tomar algunos elementos al respecto, que son algunas de las preguntas, o el arte para la transformación social. Estaba aludiendo a Pilar, porque el arte puede ser entendido de muchas maneras. El arte para la expresión, el arte por el arte. ¿Qué significa el arte para la transformación social? No sé si puedas contar una experiencia tú. Sí, totalmente. A mí me parece que hoy día hay un concepto muy, bueno, para mí en realidad lo primero es que todo arte implica transformación, como es difícil como escindir esos dos conceptos, pero más allá de eso, me parece que las nociones de la idea del buen vivir y del arte para transformación social, etcétera, etcétera, también hoy tiene que ver mucho con la concepción que hay y que existe en muchos de los estados de las políticas públicas, que es sobre la idea de el arte aplicado, ¿no? Y de entender también cómo la cultura y el arte, más allá de solamente la apreciación y el goce estético, ¿no? Tiene un rol como herramienta útil, ¿cierto? Y como tiene un rol funcional eh, en su construcción, ¿cierto? De beneficios intrínsecos que de alguna manera aportan, ¿cierto? A miradas de desarrollo social. Eh, Está muy probado y hay muchos estudios que pueden hablar de esto, de cómo de alguna forma la idea de la expresión artística o de las herramientas de la cultura y el arte promueven, ¿cierto? O incentivan a otros campos o a otros dominios. En la estrecha relación, por ejemplo, que existe entre el arte y la salud, por ejemplo. Un gran tema que se abrió después de la pandemia, que yo pensé que iba a prevalecer con más fuerza, pero no lo fue tanto, pero sabemos que existen ejemplos y planes en donde eh, en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, después de la pandemia se instauró que muchas personas pudiesen recibir una receta, no sé si se llama de igual forma en Perú, pero una orden médica, ¿cierto?, para un tratamiento, donde en vez de recibir medicamentos recibieran eh, eh, una receta donde estaban obligados a hacer actividad cultural, ¿no? Así como cuando el doctor te manda a hacer actividad física, ¿cierto? Es lo mismo. Si le llaman Eh, prescripción social. la prescripción Sí. social, exactamente. Como muchas veces está comprobado, ¿cierto? Como el instrumento artístico de alguna manera preserva y sirve para otros conceptos como la cohesión social, ¿cierto? El fomento y el desarrollo del diálogo, para estimular la creatividad, para permitir, ¿cierto?, el flujo y el entendimiento entre culturas.
Bueno, en fin, hay una serie de ejemplos y de modelos de desarrollo que están ocupando hoy día el arte aplicado eh, como metodologías activas de trabajo de desarrollo social. Y eso tiene varias aristas. Y quiero decir que no solamente una positiva es como el arte se puede ir entremezclando, ¿cierto? Con otras áreas de la vida, ¿o cierto? Con otras dimensiones de la vida, sino que también quiero recalcar acá de algo que hemos hablado poco, pero que creo que siempre es importante hablar en el campo también de los derechos de la cultura y de la construcción del arte y la sociedad. eh, Son nuevos espacios también de proliferación laboral para artistas y agentes culturales. O sea, el utilizar el arte como herramienta de desarrollo social también ha permitido la inserción laboral de nuevos campos de trabajo, de nuevos campos en donde artistas, ¿cierto? Creadoras, creadores, no solamente sirven como, eh, digamos, un componente creativo de la formulación de proyectos artísticos y escénicos, lo que sean, sino que también sirven como agentes de motor de cambio social desde distintas disciplinas y de diferentes lugares. Correcto. Pueden fomentar la ciudadanía, pueden, o sea, fortalecer que, por ejemplo, entre los niños, ¿no? Hay un proyecto que se llama el Museo va al Recreo en Argentina, donde la dinámica no es que el museo te lleva piezas, sino invita a los niños a crear juegos. Y al crear juegos, tú estás proponiendo reglas y por lo tanto también lo estás obligado a cumplirlas. En ese proceso, uno está aprendiendo a tener una voz, a compartirla y a escuchar otras voces. Ese es el ejercicio de la democracia, ¿no? Que es lo que Marta Nussbaum denominó como la imaginación narrativa, la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas, ¿no? Entonces, esas son prácticas de democracia necesarios para... La democracia tiene que ser vivida, es decir, tomar decisiones en grupo, en pequeño grupo, ¿no? Y una forma de hacerlos a través de este tipo de dinámicas que se desarrollan a través de proyectos de gestión cultural. Pero también es importante, para cambiar a otra dimensión, conocer las condiciones laborales de los artistas. Y van a haber varias mesas porque esto es algo que se posicionó en la pandemia y hay varios proyectos de investigación privada, multilateral, ¿no? Universitaria, y van a haber tres mesas dedicadas a las ocupaciones culturales, ¿no? Una de ellas acá va a estar Karina Mauro, que ha hecho una investigación con una gran muestra en Argentina con Guillermo Quiña. En Uruguay, en Argentina hay un proyecto de ver las desigualdades de género en los videojuegos. La OEI tiene un proyecto también de hacer todo está haciendo un estudio sobre las condiciones de los artistas en Iberoamérica que va a ser presentado y también la oficina de UNESCO en San José está promoviendo que se desarrolle una legislación que reconozcan las características del trabajo cultural que es muy particular, ¿no? Y bueno, eso desde el sur, pero desde el norte van a haber expositores, bueno, va a estar Mark Taylor, que es uno de los grandes investigadores del Reino Unido sobre las ocupaciones culturales. Él es el coautor del libro La cultura es mala para ti, ¿no? Un bestseller de la Academia Británica ha generado mucha influencia porque ha dado cuenta que el sector cultura reproduce desigualdades, no es un espacio de tolerancia abierto, ¿no? En las artes se discrimina por razones de género, de etnicidad o de discapacidad, como dijiste, ¿no? Bueno, y él va a mostrar todos los estudios desde un punto de vista cuantitativo con Brea Heidelberg, que también es una investigadora norteamericana que está promoviendo enfoques de equidad, inclusión y diversidad, la famosa DEI en cultura, ¿no? Y hay una mesa, y con eso ya acabo antes de ver otra pregunta y a ir cerrando también, porque los tiempos se nos acaban, pero va a haber una mesa, creo que es el viernes, porque se me ha pasado, creo que la he pasado, donde se va a dar cuenta de estudios acá está, del estatus del artista, ¿no? Estrategias para reducir las desigualdades que son principalmente del norte, pero mira, va a estar de Arabia Saudita, nos van a presentar una experiencia que se ha trabajado con artes escénicas, un marco legal.
también qué ha pasado en el Reino Unido, qué está promoviendo la UNESCO para reducir las desigualdades de género en cultura. Y en la Universidad de Toronto, Sherry Helwig va a presentar una propuesta para hacer, que se está haciendo en Canadá, que por ejemplo, hacer un pago universal a los artistas, ¿no? Para reducir desigualdades. En fin, hay muchos temas y todas estas personas van a venir eh, al Perú. Entonces, los que están aquí van a poder disfrutar. Es una realmente experiencia única. O sea, no es normal tener a personas de tanta influencia, de tantos lugares del mundo reunidos. Pueden revisar muchos de los estudios que ellos han hecho en la revista Cultural Trends, que es la coorganizadora de este evento. Es una revista que tiene algunos artículos en acceso abierto y otros son de pago. Esto porque nos está preguntando Gilmer Alarcón. Hay de las dos, ¿no? Y luego, no sé si hay preguntas, si quieras responder, Pamela, de cómo hacer el arte como un mecanismo para la reinserción social a través de los adolescentes infractores. Por ejemplo, ahí tenía un ejemplo que podría dar, pero prefiero que hables tú. Después hay una pregunta sobre la música criolla, o sea, es decir, si se cuestiona Halloween, ¿no? Que es una celebración pues global y se promueve un género local, ¿eso es una forma de imposición? ¿No? En fin, esas son algunas de las preguntas que se tenía y con eso vamos cerrando. No sé si quieren hacer alguna pregunta más sobre el evento, también pueden hacerlo. Ahora vamos a hablar de los talleres, creo, para cerrar. Y bueno, Pamela, por favor. Yo me salto la de Halloween porque creo que hay algo ahí que no sé o no conozco tanto de la situación peruana. Sí, sí, Entonces sí. no me atrevo ahí a hablar con tanta propiedad tal vez de cuál es la situación. Bueno, Perú está viviendo una situación súper crítica también ahora. Entonces no me atrevo a charlar tanto de eso porque no es mi área de conocimiento y bueno. Pero en relación a la reinserción social, eh, a mí me parece que y esto, bueno, va a depender, ¿cierto? O sea, hay muchas maneras en las cuales esto ocurre y hay muchos proyectos que prueban ser exitosos como manera de ejemplo. El tema del trabajo de reinserción social, sobre todo con personas que están privadas de libertad o que son infractores o lo que sea, es un tema súper delicado porque muchas veces creo hay una delgada línea que ocurre entre dónde ponemos los objetivos del trabajo, ¿no? Y hay que tener súper claro también y esto es lo que yo valoro más de la idea del arte como un formato y una herramienta social y de desarrollo comunitario, y que muchas veces tiene que ver con la idea y la noción del arte aplicado, que es de la que estaba conversando, es que es un trabajo que principalmente no ocurre solamente con el arte. O sea, yo quiero ser ahí también honesta y clara como el arte no es una varita mágica, ¿no? O sea, y sabemos que el arte sí tiene un poder transformador, catalizador, una gestión de cambio, un impacto positivo probado y comprobado, y eso no lo vamos a parar de defender nunca. Pero también a mí me parece ahí muy interesante cuál es el mix y cuál es la trama que podemos entender respecto a las metodologías que traemos desde el mundo cultural y cómo estas metodologías se entremezclan, ¿cierto? Se nutren y al mismo tiempo apoyan a otros procesos sociales, ¿no? La idea del trabajo penal y artístico, la idea del trabajo de salud y arte, o salud mental y arte o cultura, siempre son áreas que implican un espacio colaborativo entre disciplinas, saberes y conocimientos. Entonces, para mí, ese sería como el primer lugar de búsqueda, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son los equipos con los cuales yo voy a co-crear un proyecto? ¿Quiénes son las expertices que requiero que tal vez yo no tenga y cuáles son las experiencias que yo puedo traer a la mesa en relación, ¿cierto?, a un trabajo de reinserción social? Eh, y quiero hacer ese llamado también porque a mí me parece que, así como está comprobado que el arte es un motor de cambio, también la idea de la colaboración, ¿cierto? Y el trabajo mancomunado, y en este caso el trabajo interdisciplinar, eh, para mí es una prueba maravillosa de éxito y para mí es un punto crucial, por lo menos en los proyectos de desarrollo y gestión, eh, el conformar también esos estados de desarrollo dentro y entre los equipos de trabajo que son mixturados. Entonces, la co-creación forma parte de los modelos prácticos del ejercicio de los derechos culturales.
¿no? Así es, Porque la cultura siempre está inacabada, ¿no? Es decir, siempre uno produce significados desde un lugar que es parcial, es limitado. Entonces, siempre se necesita poner en diálogo esos significados con otros, ¿no? Y para eso tienen que generar metodologías de co-creación, ¿no? De, de intercambio, ¿no? Por eso es que así yo es, sugeriría asistir al taller que tiene Pamela el viernes, acá lo voy a situar, porque es un taller que va a ofrecer sin duda un conocimiento, pero lo central del taller es que los participantes ejerzan allí mismo, en esa interacción, sus derechos culturales, ¿no? Creo que así es, así esa es. es la lógica. Es una construcción común de, no solamente de un como manifiesto que estamos armando en ese taller en ese momento en Perú, sino que eso se va a juntar con esta misma experiencia que se hizo en Acá está. España, con la experiencia que después se va a hacer en Chile, por ende, vamos a ir tratando después de que esto sea sistemáticamente un espacio en línea, donde podamos ir ampliando ese debate, no solamente en el taller, sino que tiene un momento post muy grande y muy hermoso, al cual también van a estar invitados a ser parte. Muy bien, este taller se va a realizar el Viernes, viernes 7 a las 11, de 11 a 12 y media, ¿no? Y por supuesto hay otras mesas que hay que tener presente. Hay otro taller, una masterclass de Jordi Balta, nada más y nada menos, que él es el coordinador de los últimos informes sobre políticas culturales que ha hecho el UNESCO para darle seguimiento a la Convención del 2005. ¿No? Y es un profesor que ha producido también mucha literatura y ha estado involucrado en muchos proyectos donde se ha vinculado derechos culturales con desarrollo sostenible, y en este caso va a ser un taller sobre el lado de la sostenibilidad más ambiental, ¿no? súper. Eso es paralelo, pero por supuesto yo recomiendo que asisten a la de Al de Pamela. Pamela, Pamela, al de Pamela, te voy a el de decir. Pamela, pues están compitiendo, vamos a ver, el de Pamela, pero siempre hay distintos intereses. Pamela también va a estar en el segundo día, en la sesión de ponencias, que va a ser justamente el tema de, de este conversatorio, que es la cultura como derecho, nuevas perspectivas para una política cultural transformadora. Va a estar Víctor Beach, representando el Perú y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto con Yasmín Beirac, que es la directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España, España, que ha producido este plan de derechos culturales que lo va a contar, y también es autora del libro eh, La cultura ingobernable, que también recomiendo su lectura. Entonces va a ser así, de un lujo también tenerlos a los tres juntos, ¿no? Eso es a las 6:04 de la tarde del jueves, ¿no? así es, el jueves 6. Eso es, y bueno, también para cerrar, va a estar Néstor García Canclini en la conferencia inaugural, y va a presentar un libro, un atlas de políticas culturales que ha hecho el British Council junto con Lluís Bonet, también ni más ni nada menos. Realmente todos los que conocen son nombres que realmente es algo extraordinario que estén juntos en el Perú, ¿no? Es algo que no ha sucedido antes, entonces hay que aprovecharlo, hay que asistir, hay que compartir la información y asistir, por supuesto, los 4 días, porque la verdad es que los 3 días van a servir, ¿no? La inscripción es gratuita, están preguntando Roger, simplemente es llenar una ficha, luego les vamos a mandar correos para también preguntarles a dónde se van a inscribir, pero si ya se inscribieron, accedan a Ya la están, universidad, ya así están. es. Va a haber un otro programa que les vamos a mandar donde están ubicados todos los lugares. Entonces no se preocupen que ya con la inscripción estamos conectados de acá a la próxima semana. Eso es, no sé si quieres cerrar, Pamela, con alguna idea y con eso acabamos. No, solamente quiero cerrar con una invitación, y la invitación es a que tres cosas. Yo realmente creo que este es un buen material, está descargable en línea, el plan de derechos culturales que
que a mí me parece que es un buen ejemplo porque sintetiza muchas aristas desde donde, o sea, ya que estábamos hablando hoy día de cómo hacer estas nociones tan teóricas en algo tangible y práctico, a mí me parece que acá hay un buen referente, ¿no? Lo segundo es también invitarles a participar del evento que va a haber la próxima semana. Me parece que Santiago ya les ha mostrado y les ha comentado un poco del programa, que es un programa extraordinario y que de alguna u otra forma va a reunir muchas líneas de pensamiento, muchas opiniones, muchas voces. Y la tercera es que sean activistas. Así que no solamente queremos que vayan a escuchar, sino que también queremos que vayan a preguntar, a opinar, a debatir, a contrastar. Esta gente muy inteligente, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con todas estas personas. Ah, claro, hay Eh, que ser po- crítico. Podemos también ser críticos, podemos disputar las ideas y podemos en esa disputa construir ciertas nuevas ideas también de manera común. Así es que pregunten, hablen, comenten, háganse parte, tómense este espacio y sean activistas de esta semana que va a venir en Perú, que va a estar interesantísima y que va a estar marcando una tendencia y una pauta a nivel internacional y global. Y de eso estoy segura. Muy bien, y es un espacio también para hacer conexiones, contactos, conocerse, eso, intercambiar. Justamente se busca tener un espacio horizontal entre sur, norte global, ¿no? Desde una mirada donde no haya jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a asistir. Si no están en Perú, pueden también conectarse a a la exposición que se va a hacer. Entonces, inscríbase porque en la inscripción van a poder acceder al el enlace también que van a tener. Entonces, a distancia también es una forma de acceder al conocimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es un proyecto gratuito. Entonces, agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú por toda esta inversión que se ha hecho en todos los sentidos y también a Cultural Trends, esta alianza, y a todos los participantes, porque en verdad vienen de Grecia y son personas que se están pagando también sus pasajes. Es todo un esfuerzo colectivo hacer esto, por eso hay que aprovecharlo. Compartan la información, por favor, y etiqueten a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, que es la unidad que se ha encargado de ser esta organización. Bueno, buenas noches y que les vaya bien. No sé si Piero quiere cerrar con algún comentario. Gracias, Pamela, por tu tiempo. Gracias. No, muchísimas gracias, profesores. Santiago, Pamela, muchísimas gracias. Seguro que nos vamos a estar viendo muy pronto. Ya queda una semana, menos de una semana, para que nos podamos volver a encontrar ya en persona. En el chat de Zoom está el link para la inscripción en caso quieran inscribirse de una vez. Y de todas maneras, en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, van a poder ver toda la información que hemos estado posteando en estos últimos meses sobre el evento, nuestro evento, ¿no? Así que sigan viendo nuestras redes, vamos, sigan estando atentos, vamos a subir mucho más material también. Y cualquier cosa estamos en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias y estamos viéndonos en una semana y media. Muchas gracias. Permiso. Nos vemos, Pamela, en presencialidad.